Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más y en esta ocasión vamos a confirmaros algunas de las noticias que ya se habían estado dando en el canal y en las semanas previas y efectivamente hoy han sido confirmadas. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros porque además esta noticia la vamos a ir desgranando y vamos a hablaros también de otros temas con relación también relacionados a Aston Martin, así que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo, pero este más que nunca os recomiendo que no os perdáis ninguna de sus partes. Lo primero por lo que vamos a hablar es la confirmación de que Enrico Cardile ha fichado por el equipo Aston Martin. Ahora os contamos en qué rol llega, en qué puesto, quién peligra, quién no peligra, si puede llegar o no otra persona, pero la noticia que lleva muchísimo tiempo sonando, desde Imola empezaron a negociar con él, empezó Lawrence Stroll a intentar persuadirle para conseguir convencerle de que dejase el equipo en el que había estado 20 años, en Ferrari. Ahora os hablamos sobre esa etapa y por qué puede ser un buen fichaje, que a priori es un buen fichaje. Luego veremos cómo sale. Obviamente no podemos predecir el futuro, pero sobre el papel es una buena elección lo que ha hecho Aston Martin. Trataron de persuadirle desde Imola que es sobre todo cuando no funcionaron las mejoras que ahora están tratando de reconducir, pues cuando ya dijo hasta aquí, el canadiense ha querido cambios, ya se empezó a hablar de una reestructuración, especialmente estando muy cabreado con Dan Fallows, y se habló de la intención de fichar al director técnico de uno de los mejores equipos que hay en Fórmula 1. Se ha completado finalmente, ha sido el fichaje de Enrico Cardile. Ayer se anunció la salida con efecto inmediato. Parece ser que el fin de semana pasado es cuando lo comunica en Ferrari. El lunes pasado es cuando firma con Aston Martin y ya este lunes ayer se anunció la salida de Ferrari con efecto inmediato. Ya está pasando el tiempo de gardening, de lo que ahora os hablamos, y hoy mismo ha sido anunciado por Aston Martin. Algunos medios dijeron que iba a ser anunciado el miércoles, al final es anunciado el martes, una semana un poco después del fichaje de Andy Cowell. Me gustaría dar la bienvenida a Enrico a Aston Martin mientras buscamos reforzar el equipo de liderazgo técnico de cara a los importantes cambios reglamentarios de 2026. Estoy encantado de que sigamos atrayendo talento de clase mundial a nuestro equipo. Enrico comparte mi motivación para tener éxito en la Fórmula 1 y tendrá todos los recursos a su disposición para hacer realidad esa ambición, junto con Andy Cowell, que se unirá como CEO del grupo en octubre, y nuestros líderes actuales estamos creando un equipo formidable. Esas eran las palabras de Lawrence Stroll, dueño del equipo. Mike Crack, director principal del equipo, ha dicho: estoy encantado de dar la bienvenida de Enrico a Aston Martin. Enrico tiene casi 20 años de experiencia en Ferrari y ofrecerá una nueva perspectiva a nuestra estrategia técnica. Este es un nombramiento clave para el equipo mientras nos preparamos para el nuevo reglamento de 2026. Un importante siguiente paso en nuestro camino. Y las palabras que ha podido recoger Aston Martin de Enrico Cardile, esto lo digo porque bueno, no puede tampoco desgranarse aquí y hablar muchísimo, pero lo que ha dicho Enrico Cardile es: estoy deseando unirme a Aston Martin, la ambición y el deseo son claros y es una oportunidad única de formar parte de este viaje. Es un reto personal y profesional y estoy deseando trabajar con el equipo para llevar al éxito a esta marca icónica, que aquí lo único a deciros inicialmente es lo mismo que llevamos hablando bastante tiempo. Aston Martin, por el dinero que están invirtiendo, por la fábrica que tienen, por el personal que están fichando, por las personas en sí, ya no solo las caras visibles sino que hay en Aston Martin, sino las caras no visibles que hay en Aston Martin, es un equipo que está predestinado a ganar en algún momento. Y digo en algún momento porque se necesita tiempo. La llegada de Enrico Cardile mañana no se va a notar, obviamente, eso tenemos que por supuesto tenerlo en cuenta. Pero es un equipo que está haciendo bien las cosas, que está trabajando y que cuando además toda esta gente que están fichando, que es de lo mejor que hay en Fórmula 1, va a conseguir ganar. Es un proyecto muy a largo plazo que en ese sentido lo están haciendo bien. Ahora bien, no por el hecho de todo el dinero que han invertido, no por el hecho de tener sí o sí a estas personas, puede funcionar. En el pasado ha habido muchos proyectos que se ha metido mucho dinero, se ha invertido mucho y luego no han acabado ganando, que le pregunten a muchos equipos que ha habido en el pasado. Así que
Se están haciendo bien las cosas, pero hay que seguir trabajando. Esperemos que se pueda hacer y, repito, sobre el papel, Enrico Cardile es un buen fichaje. No sabemos cómo funcionará. Quizá nos adapta a Gran Bretaña. Es un italiano saliendo de Italia. Ya es muy difícil llevarse Es imposible, prácticamente, llevarse a los británicos a Italia. Pero es que los italianos a Gran Bretaña también es bastante difícil. Casi que os diría que más. Los británicos, pues bueno, pues porque están en su país, quieren estar en su país y además con las variedades que tienen de equipos allí ya asentados, es muy difícil llevárselos, pero de la calidad de vida en sí de Italia a Gran Bretaña pues cambia mucho, que podría ser que no se adapte y no sería la primera vez que una persona se va a Gran Bretaña y no se adapta. Pero bueno, más allá de ese tipo de cosas que pueden llegar a ocurrir, sobre el papel es un fichaje muy bueno y la larga trayectoria de Enrico Cardile avala este fichaje. Desde el año 2000 ha estado relacionado con Ferrari, que ya empezó a trabajar con ellos, pero colaborando, no era trabajador de Ferrari, según se comenta en la propia web de Ferrari. A partir de 2004 es una de las personas más importantes, ya se convierte, empieza a trabajar y es una de las personas más importantes en la infraestructura técnica. A partir de 2004 va creciendo en distintas áreas. Obviamente en 2004 no era ya la persona más importante, pero sí que va cambiando a lo largo de los años hasta convertirse en una de las personas más importantes. No empieza en Fórmula 1 directamente, es complicado empezar en Fórmula 1 y no es hasta el 2016 que ya tiene un rol en Fórmula 1. Esto porque hasta ese año estuvo en GTs y porque él prefería estar en GTs. Quiero decir que no es algo que fuese porque no fuese capaz o era porque él quería mantener el rol en el que estaba. Pero ya en 2016 empieza a trabajar en Fórmula 1 y tiene un rol técnico en el área de aerodinámica. Un rol técnico que al año siguiente ya se convierte en la persona más importante en la aerodinámica, se convierte en el jefe de aerodinámica. Un año después de entrar en Fórmula 1 ya se convierte en ese jefe de aerodinámica. Y en no es hasta 2019 que ya llega a ser director técnico. Bueno, no es hasta 2019, es solo 2 años que pasan hasta 2019 que se convierte. En el 17 y en el 18 estuvo Mattia Binotto. Cuando Binotto pasa a ser el team principal del equipo, es Enrico Cardile quien se convierte en el director técnico del área de chasis. Ayer ya lo recalcábamos bastante. ¿Por qué recalcamos tanto del área de chasis? El director técnico del área de chasis en Ferrari es como el director técnico en Aston Martin, porque en Aston Martin no desarrollan más que el área de chasis. En el caso de Ferrari es que tienen un director técnico de chasis, un director técnico de aerodinámica básicamente y un director técnico de motores, algo que obviamente ahora mismo Aston Martin ni ahora mismo ni el año que viene va a tener en sí Aston Martin. Y Enrico Cardile pues ha hecho buen trabajo en Ferrari, aparte de convertirse rápidamente en una de las personas más importantes de todo el equipo. Estuvo, por supuesto, en los errores de 2020, comienzos de 2023, porque 2023 acaban al alza, o incluso en estas últimas actualizaciones que ha introducido Ferrari, pero también estuvo en los coches de 2017 y 18 siendo jefe de aerodinámica, que son 2 años que el coche estuvo para ganar el título. No se hizo porque, hombre, tenían un rival muy duro que era Mercedes y con un Hamilton en su máximo potencial, pero era un coche que era capaz de pelear a aquel Mercedes. Estuvo en el 19, que obviamente tuvieron el motor ilegal, ese que se lo acaban prohibiendo, pero fue un coche muy bueno. Yo recuerdo la segunda carrera hace Paul Leclerc, por ejemplo, en Bahrein. Se fue un coche bastante bueno también. Estuvieron en la reconstrucción de 2021, que viniendo de un desastre en el 2020, en el 21 hacen un coche decente, cambiándolo radicalmente y lo hacen bastante bien. En el coche competitivo de 2022, y como digo, en el comienzo de este mismo año, estuvo también siendo, en este caso, en estos últimos años, siendo el director técnico del equipo Ferrari. Así que por lo menos su trayectoria avala este fichaje. Ahora bien, Enrico Cardile llega a Aston Martin pensando en el nuevo reglamento. Y esto lo hemos dicho incluso por si acaba llegando Adrian Newey. Los fichajes que se están haciendo, el propio Andy Cowell también, es pensando en el 2026. Por supuesto, trabajarán en 2025 cuando lleguen, cuando estén ya en el equipo, lo que se tenga que trabajar. Pero cualquier fichaje ahora mismo se está haciendo para ese 2026. No pensemos, incluso si mañana anuncian a Adrian Newey, que en el 2025 van a tener el mejor coche, porque no es así. Tampoco te lo aseguran el 26, por cierto, tener a todo este personal, que esto lo he visto mucha gente decir, si no ganan con esta gente ya sí que pensaré esto o lo otro. No te asegura tampoco tener a todo este personal, obviamente. Veremos luego cómo acaban saliendo estos fichajes. Pero vienen pensando en ese 2026 porque además tampoco se sabe
sabe exactamente el tiempo de gardening que va a pasar. Ya está pasando el tiempo de gardening. Ayer se anunció su salida de manera inmediata, así que a partir de ese mismo día ya está pasando el tiempo de gardening. Y algunos medios han estado diciendo que empezará a trabajar ya en octubre, que su tiempo de gardening sería muy corto y en octubre, justo también cuando empieza a trabajar Andy Cowell, sería cuando empieza a trabajar, en este caso, Enrico Cardile. No se ha especificado, Aston Martin dice en 2025, no especifica la fecha, así que veremos si tenemos confirmaciones oficiales más adelante, pero no sabemos con exactitud cuándo va a empezar a trabajar. Si llega al final en octubre, ese octubre, noviembre y diciembre trabajará obviamente de lleno en el coche 2025 porque no se puede trabajar en otro, pero si ya llega de cara a 2025 trabajará prácticamente en exclusiva solo del próximo reglamento, que es al final a lo que viene. Y ahora llegando Enrico Cardile, ¿está el puesto de Dan Fallows en peligro? En España se dice, para empezar, que Enrico Cardile viene como director técnico, que es el mismo puesto que tiene Dan Fallows. No está mal dicho que Enrico Cardile llegue como director técnico, puesto que si traducimos el rol que ha especificado Aston Martin en su web que tendrá Enrico Cardile, la traducción es director técnico, porque es la misma forma de la que lo traducimos y por tanto sería el mismo puesto que tiene Dan Fallows. Pero no es el mismo puesto, exactamente. A lo que voy con esto es que Fallows, que ande con cuidado, que su puesto desde luego peligra, pero no es que ya le hayan dicho que va a tener el mismo puesto, sino que va a tener uno superior. ¿Cuál es el puesto que va a tener exactamente Enrico Cardile? El nombre, la nomenclatura en inglés se dice Technical Director, es para director técnico, que es el puesto que tiene Dan Fallows. Es el mismo puesto que tenía Enrico Cardile también en Ferrari. En Aston Martin va a ser Chief Technical Officer, es decir, en vez de Technical Director, Chief Technical Officer. Es un puesto superior al que tiene Dan Fallows. Ya de por sí, obviamente, Fallows pasa de ser el mandamás, por así decirlo, de ser el máximo responsable en el aspecto técnico, a ser ahora mismo el segundo, porque va a tener por encima a Enrico Cardile. Pero no implica, por ahora por lo menos, que Fallows vaya a ser cesado, que vaya a ser echado. Puede serlo. No estoy diciendo que no hay información con respecto a esto, por lo menos de manera oficial ahora, pero no es que ya hayan dicho es Technical Director lo que viene a hacer Enrico Cardile, que ya te deja ver que obviamente Fallows, si no iba a ser echado, iba a ser relegado a un rol muy minoritario. Su puesto se mantendrá, pero ahora tendrá este superior que es Enrico Cardile. Lo único que la traducción que hay en español también a Chief Technical Officer es director técnico nuevamente, y por eso todos los medios lo están diciendo como tal. Ahora bien, lo dicho, ya no solo por el hecho de tener un superior, es que Enrico Cardile es un rol muy similar a Dan Fallows. Dan Fallows llegó como un genio de la aerodinámica. En Red Bull llegó a ser segundo de Newey gracias a ser ese genio de la aerodinámica. Enrico Cardile era el genio de la aerodinámica que tenía Ferrari. Es la persona aerodinámica que más ha ido creciendo en Ferrari porque era el más especialista en este sentido y ha llegado a ser director técnico gracias a eso, y ahora viene a Aston Martin, aunque fuese solo por el hecho de tener el mismo rol, tener las mismas virtudes, por así decirlo. Desde luego que yo me preocuparía. Veremos aún así qué pasa con Adrian Newey. También con Dan Fallows, perdona, que ahora vamos con Adrian Newey. También la diferencia entre Fallows y Enrico Cardile es que los dos, habiendo trabajado como directores técnicos, Fallows no ha acertado ni una por ahora, que yo siempre os he dicho, yo confío en que Fallows se acabará convirtiendo en un buen director técnico, pero Aston Martin ha sido su primera prueba y por ahora no ha acertado siquiera ninguna. En el caso de Enrico Cardile sí lo ha hecho, se han hecho buenos coches, sobre todo al final el punto clave de ser un director técnico es que no tienes a nadie por encima, es decir, los problemas los tienes que solucionar tú. Está muy bien acertar y a partir de ahí avanzar, pero cuando surgen los problemas tienes que solucionarlos tú. Eso es algo que se dice que, por ejemplo, Adrian Newey hace a la perfección. El mejor de todos es la persona que hay un problema y al día siguiente ya ha encontrado la solución. Y eso Fallows nos encargaba, claro, en Red Bull porque tenían a Adrian Newey. Fallows, encargándose de esos problemas, no ha sabido hacerlo en Aston Martin. Cardile por ahora sí lo ha hecho, así que será bueno para Aston Martin que también tenga un superior, sea o no sea cesado finalmente Dan Fallows. Ahora bien, sobre todo lo que quiere Aston Martin de Enrico Cardile, por eso tiene un rol superior incluso a Dan Fallows, es que complete algo que Fallows ha estado haciendo más, que es, más allá del puesto técnico, tener una mejor cohesión entre
entre los distintos grupos técnicos, porque obviamente todo se va haciendo, por así decirlo, una pirámide, pero cuando vas bajando hacia la base hay diferentes grupos técnicos, los que se encargan de la simulación, los que se encargan de la suspensión delantera, que esa la sigue haciendo por ahora Aston Martin y pasarán ellos a hacer su suspensión trasera, los que se encargan de estas piezas, de las otras. Hay distintos grupos y ahora hay una mala cohesión, al parecer. Es algo que ha estado perjudicándole a Aston Martin desde el año pasado. Recordad que el año pasado ya había informaciones de que había distintas vertientes de personas que querían ir por un camino, personas que querían ir por otro, y entonces eso estaba perjudicando a Aston Martin. Enrico Cardile ya tiene también esa experiencia, habiéndolo hecho en Ferrari, habiéndolo hecho bien, que por cierto, Ferrari es un poco caos Ferrari es un caos en general, pero también en este sentido, por supuesto. Así que habiéndolo hecho ya bien en un sitio que era un poco caótico, se quiere creer que lo hará bien en Aston Martin y sobre todo es muy importante tener una buena cohesión de cara a un 2026, repetimos que es para lo que viene sobre todo, donde Aston Martin está en proceso de dejar de ser un equipo cliente. Recordemos que van a tener motor propio, que lo hace Honda, pero al final es hecho para ti, hecho a medida para Aston Martin, trabajando codo con codo. Es lo mismo, el mismo rol en este sentido que va a tener ahora Enrico Cardile que el que tenía cuando era otro departamento en Ferrari. Al final es casi como si fuese otro departamento en Aston Martin, aunque se llame Honda como tal, y van a pasar a hacer su caja de cambios, sus suspensiones también traseras hechas por ellos. Es decir, va a haber muchos más grupos de trabajo y la intención es que alguien que encima tiene experiencia cohesionando, por así decirlo todo, consiga hacer un mejor trabajo que el que se ha estado haciendo hasta ahora. Dicho esto, ya con la confirmación de Enrico Cardile, la siguiente pieza, por así decirlo, del ajedrez que quiere mover Lawrence Stroll es Adrian Newey. ¿Se va a poder fichar a Adrian Newey o no? Ya ayer os contamos que la salida de Cardile de Ferrari no implica que Newey vaya a ir a Ferrari porque Newey no quiere un rol de director técnico. Entonces, que no es complementario. Si Cardile ya se sabe quién lo va a sustituir también en Ferrari, os lo contamos ayer. Esto también implica que la llegada de Cardile no imposibilita la llegada de Newey a Aston Martin porque no quiere el rol de director técnico, porque quiere un rol como asesor. Dicho esto, lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo ha dicho el propio Newey. Newey todavía no ha tomado ni quiere tomar una decisión. Quiere hacerlo a finales de este año y se va a anunciar a finales de este año. En información que hay además desde Italia, lo que se informa, lo que se comenta es que Newey sí que ha puesto una serie de condiciones también a Aston Martin en las negociaciones que han tenido, que ya sabemos que han estado y que le han hecho una oferta faraónica que Aston Martin quería, se dijo la semana pasada, una respuesta ya inmediata. Ya os dije que incluso aunque diga Newey que no, Aston Martin lo va a seguir trabajando, lo va a seguir intentando. Y en esas negociaciones que han estado habiendo, ahora desde Italia se habla de dos requisitos que le habría puesto Newey a Aston Martin que curiosamente se están empezando a cumplir. Y son dos personas con las que Newey no quiere trabajar. ¿De qué dos personas estamos hablando? La primera, estamos hablando de Martin Wismars, quien era el CEO de Aston Martin y quien curiosamente se retira y llega en sustitución a Andy Cowell, anunciado la pasada semana. ¿Por qué no quiere trabajar con Martin Wismars? Esto se remonta a los años de McLaren, que al parecer hubo momentos en los que hubo mala relación. Cuando Wismars estuvo muchos años en McLaren y coincidió con Newey en toda la etapa en la que Newey estuvo en McLaren, pues ahí ya se acabó con mala relación y no quería volver a repetir a trabajar con Martin Wismars. Casualmente se va. Y la segunda persona con la que no quiere trabajar al parecer es Dan Fallows. Hay ciertas dudas de la relación que tiene Newey con Fallows. Fue muy buena, por supuesto, en los años de Red Bull, pero hubo gente que dijo que no se llevaban mal después de la salida de Fallows. La información que surge desde Italia es que ha puesto como requisito que Fallows no continuase porque desde 2021, cuando deja Red Bull para irse a Aston Martin, lo toma Newey un poco como traición, por así decirlo. Hay resentimiento todavía y desde entonces no se dirigen la palabra. Entonces, claro, no quieres estar con que una de las personas que sean más importantes también dentro del equipo sea alguien con quien no te hablas. Y ahora mismo, pues ya estamos diciendo que puede estar en duda, bastante en duda, el futuro del propio Fallows. Así que, por lo menos los dos requisitos que ha pedido Newey los va a cumplir, o puede que los cumpla Aston Martin si es que es necesario para que llegue.
Por ahora, aún así, no sabemos dónde va a ir Adrian Newey. Y es más, si queremos hablar sobre Adrian Newey, estuvo Jeremy Clarkson, que es también muy amigo de Adrian Newey, estuvo haciendo una entrevista este pasado fin de semana en Silverstone en la parrilla de salida y le preguntaron sobre Newey, le preguntaron que si podía decir alguna noticia, básicamente, y dijo que va a dar una noticia, venga, y que no está buscando casa en Maranello, que ya se está hablando bastante y viene hablándose en las últimas semanas, que parece que Ferrari se ha caído de la carrera de intentar contratar a Newey, entre muchos motivos, pues por el hecho, lo que os he comentado antes de Cardile, que es raro que se marche a Gran Bretaña, pues los británicos, es raro que se marchen a Italia, por eso rechazó en su día también ya a Ferrari, y puede ser que lo haya rechazado en este momento, que no está buscando casa en Maranello, sino que la está buscando en Oxfordshire. Do you want an exclusive? Yeah, Where are you from? Holland. I know Adrian Newey is house hunting in Oxfordshire, not Maranello. Oxfordshire, not Maranello. Well, that is the biggest news. Thank you. El tema con Oxfordshire es que es el lugar donde está Grove, que es donde está la fábrica de Williams. Aún así, os diría que tampoco tiene mucho que ver, de por sí tampoco es necesario si va a trabajar en Williams tener que mudarse, viva donde viva Newey, porque están todas las fábricas muy cerca, a una distancia máximo de 1 hora en coche, que oye, obviamente quieres cuanto menos distancia a tu trabajo mejor, sí, pero es 1 hora en coche. Quiero decir, no es necesario de por sí mudarse para trabajar en un sitio u otro. Entonces, lo que quiero decir es que tampoco implica el hecho de que esté buscando casa y que vaya a ir a Williams, que yo personalmente siempre he dicho que si hay un equipo donde lo quiero ver es en Williams, para verle regresar allí y para intentar que consiga el regreso de un histórico de la Fórmula 1. Pero bueno, que esto es lo que ha llegado a decir. Ahora bien, y también en información que os podemos contar desde Italia que surge, y ya con esto finalizamos con el tema de Adrian Newey, al igual que hizo visitando la fábrica de Ferrari, porque hubo informaciones de que había sido visto en Maranello, en el aeropuerto de Bolonia y demás, entonces visitó la fábrica de Ferrari. En aquel entonces se dio por hecho que es que iba a ir a Ferrari, que iba a fichar con ellos. Más tarde supimos que ha visitado la fábrica de Aston Martin, esto es noticia bastante reciente, que estuvo en la fábrica de Silverstone, pues según información desde Italia ha visitado la fábrica de Woking. Se está dando un paseo por todas las fábricas de los equipos top a los que podría ir, y tampoco iba a dejar por supuesto McLaren, que también están en negociaciones con Adrian Newey. No solo Woking, sino que también desde Italia confirman que va a visitar, si es que no ha visitado ya, lo cual no tienen la información al 100% de que ya la haya visitado, pero por eso dicen que va a visitarla, que es la de Brackley, que es la sede donde está Mercedes. Es decir, se ha visto la fábrica de Ferrari, la fábrica de Aston, la fábrica de McLaren, y va a ver, si no es que la haya visto ya, la de Mercedes. Se ha paseado por las fábricas de los 4 equipos más top, por así decirlo, junto a Red Bull, que habría que sumarlo ahí, por supuesto. Así que en este sentido, Newey está haciendo lo que siempre hemos dicho. Newey tiene que explorar sus opciones de futuro. Y Newey es quien menos le corre prisa. Aston Martin va a meterle prisa, a Ferrari le querría meter prisa, McLaren querría que se decidiese ya, pero Newey es quien menos prisa tiene, y ahora mismo en un momento en el que puede visitar todas estas fábricas, pues mejor que mejor, y ve por dentro cómo están estos equipos. Así que es lo que ha hecho. Yo os diría incluso que seguramente ya haya visitado, si se está hablando de que la va a visitar, ya haya visitado la fábrica de Brackley, lo único que estén un poco intentando ocultarlo. Así que bueno, por parte de el segundo rumor que faltaría por saber, si Aston Martin fichará a Newey o no, por el momento no podemos saberlo. Esta es la información que tenemos sobre Adrian Newey, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre el fichaje de Enrico Cardile y qué crees que pasará con Adrian Newey. Me encantaría saber en los comentarios tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.